Hola a todos y bienvenidos de nuevo a R+R Retirados en España. Hoy vamos a hablar de los ocupas. Si eres extranjero retirado en España, probablemente hayas escuchado historias preocupantes sobre ocupas. Inquiocupas, desalojos interminables y propietarios que pierden el control de sus viviendas durante años. Este es un tema que obviamente genera mucha preocupación, especialmente en quienes tienen una vivienda habitual en España o una segunda residencia en la playa o una propiedad que alquilan para complementar sus ingresos de jubilación. Pero, ¿qué hay de cierto y qué hay de mito en el tema de los ocupas? ¿Puede la policía actuar inmediatamente? ¿Existe realmente la famosa regla de las 48 horas? ¿Qué diferencia hay entre un ocupa y un inquiocupa? ¿Puede un propietario cortar el agua o la electricidad? ¿Cuánto puede durar realmente un proceso judicial? Hoy vamos a responder a todas estas preguntas y explicar qué dice la ley española en 2026. Y como siempre, debes recordar que nosotros no somos abogados, así que este video tiene solamente carácter informativo y no constituye asesoramiento legal. Empecemos por el principio. Para entender el problema actual, primero debemos entender cómo surgió. La ocupación ilegal no es un fenómeno nuevo en España. Sus orígenes modernos se remontan a los años 80, cuando apareció el llamado movimiento Ocupa. Sin embargo, aquellos primeros ocupas no solían meterse en viviendas particulares, normalmente ocupaban edificios abandonados, fábricas cerradas o inmuebles públicos en desuso. El argumento a favor era que esos espacios abandonados debían destinarse a fines sociales o comunitarios. Durante muchos años, esto se trató de un fenómeno relativamente reducido, pero todo cambió tras la crisis financiera del 2008. Cuando la crisis estalló, millones de personas perdieron sus empleos y muchas familias dejaron de poder pagar sus hipotecas. Aumentaron los desahucios y los bancos y fondos de inversión acumularon cientos de viviendas vacías. En ese contexto, crecieron las ocupaciones de inmuebles deshabitados y el problema empezó a adquirir una dimensión nacional. Pero, ¿cuál es la base legal para el problema de los ocupas? Existe una razón por la cual este tema es tan complejo jurídicamente. La Constitución española protege varios principios al mismo tiempo. Por una parte, protege el derecho a la propiedad privada, pero por otra reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna. Al mismo tiempo, la ley además establece la inviolabilidad del domicilio. Esto significa que una vivienda goza de una protección especial frente a entradas o expulsiones arbitrarias. En estos momentos, tal parece que los legisladores españoles le han dado prioridad al derecho a la vivienda en detrimento del derecho a la propiedad privada, lo cual constituye, a nuestros ojos de extranjeros, un absurdo jurídico, dicho con perdón de nuestros amigos españoles. Probablemente este sea el único país del mundo donde este fenómeno de ocupa ocurre de esta manera. También debemos decir que últimamente el sistema jurídico ha intentado equilibrar estos principios y precisamente de ese equilibrio surgen muchas de las diferencias casuísticas que veremos hoy. Cuando escuchamos hablar de ocupas en televisión, parece que todos los casos son iguales, pero jurídicamente existen tres situaciones completamente diferentes. El primer escenario es el allanamiento de morada. Este se produce cuando alguien entra o permanece sin autorización en una vivienda que constituye una morada. Según la ley, la morada no tiene que ser necesariamente tu residencia principal. También puede ser una segunda residencia, una casa de vacaciones o un apartamento en la playa, siempre que la utilices realmente como vivienda. Este detalle es fundamental para muchos jubilados extranjeros. El segundo escenario es la usurpación. La usurpación ocurre cuando alguien ocupa una vivienda completamente vacía. Por ejemplo, una casa comprada como inversión, una segunda propiedad heredada donde nadie vive o un piso cerrado durante largos periodos. Aquí la protección jurídica es diferente y mucho menos estricta. Finalmente tenemos la inquiocupación. Este término es mucho más reciente y se refiere a una persona que firmó un contrato de alquiler válido, entró legalmente en la vivienda y luego deja de pagar el alquiler y se niega a marcharse. Legalmente esa persona no es un ocupa porque entró con autorización.
Por tanto, para la ley española se trata de un conflicto contractual entre el propietario y el inquilino. Vamos a ver cuáles son los recursos del propietario en cada uno de estos escenarios. Pero primero hablaremos del gran mito de las 48 horas. Mucha gente te dice que si pasan 48 horas de la entrada de los ocupas ya no se puede hacer nada. Eso es totalmente falso. La ley española no establece ninguna regla de 48 horas. No existe ningún artículo ilegal que diga eso. Lo que sucede es que cuanto más reciente es la ocupación, más fácil resulta acreditar la flagrancia, más fácil es la actuación policial y es más sencillo demostrar que se trata de una ocupación ilegal. Pero la intervención policial no depende de un reloj de 48 horas. En realidad, todo depende de las circunstancias concretas del caso y en cuál de las tres clasificaciones que hemos mencionado se encuentra la vivienda. La vivienda habitual es la que mayor protección legal tiene. Supongamos que resides permanentemente en España y te vas una semana de vacaciones. Al regresar, descubres que alguien ha entrado en tu casa y ha cambiado la cerradura. Aquí estamos ante un posible delito de allanamiento de morada y la protección legal es máxima. En ese caso, si haces la denuncia y la policía comprueba que se trata efectivamente de tu vivienda, la policía puede intervenir inmediatamente, identificar a los ocupantes y proceder al desalojo, especialmente cuando la ocupación es reciente. En estos casos no estamos hablando de meses, estamos hablando de horas o de pocos días y no se requiere intervención judicial. Ten en cuenta que, aunque te digan lo contrario o hayas oído relatos macabros sobre el tema, la verdad es que si vas al supermercado o pasas un fin de semana viajando, no vas a perder tu casa si cuando regresas alguien ha entrado en ella. Si te encuentras en ese caso, debes llamar inmediatamente a la policía y tener preparada documentación que acredite que se trata realmente de tu vivienda, como por ejemplo la escritura, los recibos de IBI, el empadronamiento, los contratos de suministros y las facturas recientes. No se aconseja intentar recuperar la vivienda por tu cuenta ni enfrentar a los ocupantes. Un tratamiento similar es el de una segunda residencia. Y aquí nos encontramos uno de los mayores malentendidos, porque muchos extranjeros creen que una segunda residencia tiene la misma consideración que una vivienda vacía, pero no es así, es mucho más similar al de la vivienda habitual. Si utilizas regularmente tu apartamento en La Manga, Torrevieja o Benidorm, esta vivienda puede ser considerada también una morada, y eso cambia completamente la situación. Si descubres rápidamente la ocupación, la policía puede actuar de inmediato y el tratamiento suele ser similar al de una vivienda habitual, es decir, la protección jurídica es mucho mayor que la de una vivienda abandonada. Por eso son tan importantes las alarmas, las cámaras, las visitas periódicas y mantener la vivienda activa y utilizada. Ahora hablemos de las viviendas abandonadas. Supongamos que compraste un piso como inversión. Nadie vive allí y ha estado 6 meses cerrado y de pronto alguien lo ocupa. Aquí normalmente hablamos de usurpación. En ese caso, la policía puede actuar solo en circunstancias muy concretas. Por ejemplo, si sorprende a los ocupantes entrando en ese mismo momento. Pero si cuando se descubre la ocupación, los ocupantes ya están instalados, normalmente será necesario acudir a los tribunales. Este es el peor caso. Lamentablemente, el proceso de desalojo y recobro de una vivienda vacía puede ser largo y costoso. Antes de las reformas legales recientes, algunos procedimientos podían prolongarse durante 1 o incluso 2 años. La reforma procesal del 2025 ha acelerado relativamente los procedimientos, pero incluso hoy un caso relativamente sencillo puede llevar aproximadamente entre 3 y 8 meses para lograr el desalojo. Además, los juzgados saturados, la falta de recursos, las incidencias procesales y sobre todo la presencia de menores o personas vulnerables pueden prolongar esos plazos. Por tanto, aunque la situación es mejor que hace unos años, recuperar una vivienda vacía sigue siendo bastante más lento que recuperar una vivienda habitual. Finalmente, hablemos de los inquiocupas, que para muchos propietarios es actualmente el mayor riesgo. Recordemos que este es el caso en que el inquilino firma un contrato, entra legalmente, paga inicialmente la renta y de pronto deja de pagar y permanece en la vivienda.
Según la ley española, no estamos ante un delito de ocupación, estamos ante un incumplimiento contractual y por lo tanto la policía no puede expulsar a alguien que entró legalmente mediante un contrato y la solución debe llegar a través de los tribunales. El procedimiento en esos casos se inicia normalmente por reclamar la deuda, es decir, el pago de la renta. Después se presenta una demanda de desahucio por impago. Posteriormente, el juez dicta una resolución y finalmente, si todo sale bien, se ejecuta el desalojo. Pero eso, que se dice tan fácil y rápido, es una de las mayores frustraciones de los propietarios. En la vida real, dependiendo del juzgado, muchos procedimientos de desahucio están tardando aproximadamente entre 6 y 18 meses y en algunos partidos judiciales muy saturados puede prolongarse aún más. Aquí surge una nueva pregunta un poco kafkiana. ¿Puede el propietario cortar el agua o la electricidad? La respuesta es que depende. Si se trata de ocupas que nunca tuvieron contrato, la tendencia judicial reciente es mucho más favorable a que el propietario puede dar de baja legalmente los suministros. Pero si hablamos de un inquiocupa, es decir, alguien que entró con contrato, cortar el agua o la luz es una mala idea y puede generarle al propietario problemas legales. Entonces, en el caso de los inquiocupas, ¿quién paga los suministros? ¿Ah? Bueno, depende de cómo estén contratados. Si el contrato está a nombre del propietario, la compañía seguirá reclamando el pago al titular. Por eso muchos propietarios intentan que los suministros figuren directamente a nombre del inquilino. Después de toda esta explicación, tenemos algunos consejos prácticos para los jubilados extranjeros que tienen viviendas en España. Primero, instala una alarma conectada a central receptora. Esto es un costo adicional, pero en la situación actual en España es probablemente la mejor defensa contra la ocupación. Segundo, conserva toda la documentación de la vivienda. Mantén copia de todo en formato digital, ya sea en la nube o en un dispositivo al que tengas acceso fuera de tu vivienda. Si tienes una segunda residencia, visítala regularmente. No dejes las viviendas completamente abandonadas durante largos periodos. Finalmente, si vas a alquilar una vivienda de tu propiedad a terceros, selecciona cuidadosamente los inquilinos. Y, lo más importante, ante cualquier ocupación, actúa inmediatamente por las vías legales. Una opción extra son los seguros antiocupa que cada vez son más populares. Algunos ofrecen asistencia jurídica, cobertura de gastos legales, recuperación de la posesión e indemnización por daños. Esta opción puede ser especialmente interesante para propietarios de segundas residencias, personas que pasan temporadas fuera de España y propietarios que alquilan viviendas. Como conclusión, podemos decir que el fenómeno de los ocupas es una anomalía jurídica que resulta bastante extraña para las personas que llegamos de otros países. Pero, por otra parte, aunque la ocupación es un riesgo real, la realidad es bastante diferente de lo que nos hacen creer muchos titulares alarmistas y muchos cuentos de gente que no conoce bien el tema. La buena noticia para la mayoría de los jubilados expatriados es que tanto la vivienda habitual como una segunda residencia utilizada regularmente disfrutan hoy de una protección jurídica considerable. Los mayores problemas, como dijimos, suelen aparecer en viviendas completamente vacías o en situaciones de inquiocupación. Por eso la mayor protección sigue siendo la prevención, la vigilancia y la actuación rápida. Con esto terminamos. Esperamos que este video te haya resultado interesante. Y como siempre te decimos, si te interesan nuestras guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. ¡Hasta la próxima!